En el vasto mundo de la ciencia, donde las palabras como descubrimiento y revolución resuenan con fuerza, existe un rincón oscuro que pocos conocen: los experimentos científicos que salieron horriblemente mal. Imagina por un momento los laboratorios cargados de investigadores llenos de esperanza, ansiosos por desentrañar los misterios del universo, pero en su camino, chocan con errores catastróficos y consecuencias incontrolables. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando la curiosidad humana cruza la línea y se convierte en desastre? Si estás listo para descubrir historias que no solo te sorprenderán, sino que también pondrán en jaque tu percepción sobre la ciencia y sus riesgos, entonces quédate con nosotros durante este viaje atroz y fascinante. Comencemos con una de las historias más escalofriantes, que involucra un experimento de la década de 1970 que prometía cambiar el curso de la medicina moderna. Los investigadores estaban ansiosos por probar un nuevo tratamiento para el cáncer, utilizando una combinación de drogas que, según ellos, tenía el potencial de eliminar células malignas. Sin embargo, durante la fase de prueba, los resultados no solo fueron inesperados, fueron aterradores. En lugar de erradicar el cáncer, las drogas causaron un colapso total de los sistemas inmunitarios de los adultos que participaron. ¿Te imaginas ser parte de un experimento diseñado para salvarte, solo para descubrir que tu salud se deteriora a pasos agigantados? Esto fue precisamente lo que les ocurrió a estos pacientes, y ahí comenzó una batalla perdida. Cada año, decenas de experimentos son realizados alrededor del mundo, cada uno de ellos alimentado por la esperanza de un avance médico. Pero, ¿cuántos de ellos realmente acaban bien? Lo que viene a continuación podría desafiar tu comprensión sobre lo que consideramos seguro y efectivo en la investigación científica. La ciencia, aunque magnífica, no es infalible. A menudo, lo que comienza como una idea brillante se convierte en una pesadilla. El siguiente ejemplo que exploraremos es el infame caso del proyecto MKUltra. En la década de 1950, la CIA decidió que necesitaba entender el control mental. Así que, en un esfuerzo por desarrollar técnicas de interrogación más eficaces, comenzaron a realizar experimentos en humanos sin su conocimiento. Usaban drogas alucinógenas como el LSD, además de tortura psicológica, sin ningún tipo de consideración por la ética. El error aquí fue monumental, y las repercusiones fueron devastadoras. Miles de personas, muchas de ellas inocentes, se convirtieron en conejillos de indias en un juego oscuro que buscaba el poder absoluto. ¿No es escalofriante pensar que esto sucedió en nuestro propio tiempo? Y aunque estos ejemplos son impactantes, hay otros que trataron de explorar la genética humana de formas que desafiaban tanto la ética como la moralidad. Consideremos el caso de la fertilización in vitro en la década de 1980. Una pareja que luchaba con la infertilidad se convirtió en el blanco de un experimento en un hospital prestigioso que se ofreció a probar un nuevo método. Las pruebas iniciales generaron resultados prometedores, pero después de la implantación de múltiples embriones, la historia dio un giro sombrío. La madre experimentó complicaciones severas, y las vidas de varios embriones se perdieron en el proceso. Este es solo un ejemplo de cómo la ciencia, aunque bien intencionada, puede llevar a resultados fatales. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿qué podría ser más perturbador que esto? Bueno, aquí viene una revelación impactante: muchos de estos experimentos no son algo del pasado, están sucediendo en este mismo momento. La ciencia está en constante evolución, y con ella surgen nuevos métodos y tecnologías que, aunque prometen mejorar nuestras vidas, pueden ocultar riesgos inimaginables. ¿Estamos dispuestos a arriesgar tanto en nombre del progreso científico? Si bien la historia está llena de fracasos, también hay determinados experimentos que nos muestran la importancia de aprender de los errores. Uno de estos casos se relaciona con el espejo de este ámbito, el famoso desastre de la vacuna contra el virus del ébola en 2014. Durante las pruebas de eficacia, un grupo de voluntarios recibió una vacuna que parecía prometedora, pero más tarde se descubrió que contenía un componente que causaba una serie de efectos adversos severos entre los participantes. Lo que debería haber sido un paso hacia la salvación se convirtió en una dolorosa lección sobre los peligros de no comprender completamente las ramificaciones de nuestras acciones. En una nota más ligera, o tal vez no tanto, permíteme llevarte de regreso a la época de los experimentos atómicos de la década de 1950. Durante la Guerra Fría,
algunos científicos decidieron que sería una buena idea probar la radiación en una serie de cultivos alimentarios para observar cómo podrían verse afectados. Lo que no esperaban era que la exposición a la radiación causara mutaciones en las plantas, creando un efecto dominó que llevó a la contaminación de un significativo porcentaje de la tierra agrícola. Este fiasco no solo pasó a la historia como un grave error científico, sino que también dejó secuelas que ayudarían a cambiar las regulaciones en torno a los experimentos que involucran sustancias peligrosas. Por supuesto, no todo el mundo puede saber qué pasó con este tipo de experimentos, y, de hecho, muchos aún permanecen en la sombra debido a las implicaciones éticas. Sin embargo, lo que bota su historia es que, a menudo, los científicos operan bajo una presión inmensa para publicar y hacer un avance significativo. Esta cultura de la prisa puede llevar a resultados desastrosos, donde la investigación bien intencionada puede convertirse en un fiasco. ¿Te imaginas ser un investigador enfrentando la urgencia de publicar y avanzar en tu carrera, y luego ver algo que tenga el potencial de ir horriblemente mal? No solo se pone en juego la reputación de un individuo, sino que también se afecta la vida de miles de personas. Mientras reflexionamos sobre esto, no podemos evitar sentir una mezcla de asombro y terror hacia las decisiones que se toman detrás de las puertas cerradas de los laboratorios. Un experimento que se destaca en la historia reciente es el caso del experimento de la prisión de Stanford realizado por el psicólogo Philip Zimbardo en 1971. En un intento por estudiar la dinámica de poder y la obediencia, decidió simular una prisión en el sótano de la universidad, asignando roles de guardias y prisioneros a los participantes. Lo que comenzó como un simple experimento de 2 semanas terminó durando solo 6 días. Los guardias comenzaron a abusar física y psicológicamente de los prisioneros, mostrando cómo el poder podía corromper incluso las mentes más sanas. Que esta fue la lección que aprendieron, sobre los peligros del poder y la fragilidad de la moralidad humana. Con tantos ejemplos como estos en la historia, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué futuro nos espera en un mundo donde la ciencia avanza a tal velocidad? ¿Es el progreso científico inherente a la naturaleza humana o hay un límite al cual debemos llegar? A medida que exploramos más experimentos científicos que salieron horriblemente mal, el enfoque no solo debe estar en el error mismo, sino en cómo podemos aprender de ellos para evitar repetir la historia. Al observar estas historias es fácil caer en la desesperanza. Sin embargo, hay algo que cada uno de nosotros puede aprender. La ciencia es una herramienta poderosa que, si bien puede estar plagada de errores, también ofrece la posibilidad de crecimiento y desarrollo. Las lecciones que podemos sacar de estos fracasos son aquellas que nos impulsan a exigir más en términos de ética y responsabilidad en la investigación científica. A medida que nos acercamos al desenlace de nuestra primera parte, esta historia se abre a nuevas dimensiones que debemos considerar. En un mundo donde las fronteras de la ética se desdibujan y los avances científicos a menudo se apresuran sin suficiente consideración, es esencial que mantengamos el diálogo sobre las implicaciones y responsabilidades que conlleva cada descubrimiento. Pero antes de cerrar este capítulo, permíteme dejarte con una última pregunta: ¿cómo pueden los científicos y el público en general trabajar juntos para garantizar que la ciencia avance de manera segura y responsable? Cada respuesta genera más preguntas, y con ellas, un sentido más profundo de curiosidad sobre el futuro de la ciencia. En nuestra próxima parte, exploraremos aún más experimentos que no solo enfrentaron su propia caída, sino que también alteraron el camino que tomamos hacia el futuro. Desde brillantes descubrimientos que se tornaron en pesadillas, hasta las lecciones aprendidas sobre la humanidad y la ética, las historias que aún están por venir seguramente mantendrán tu mente dando vueltas. La ciencia es un viaje fascinante, pero a menudo lleno de peligros ocultos. Y lo que descubrirás a continuación podría cambiar tu perspectiva para siempre. No te lo pierdas. A medida que nos adentramos más en este aterrador laberinto de experimentos fallidos, una de las historias más impactantes de la biotecnología moderna nos lleva al intento de clonar un organismo, conocido como la famosa oveja Dolly. En 1996, los científicos de escoceses lograron lo que parecían ser los primeros pasos exitosos en el campo de la clonación. Dolly se convirtió en un símbolo de la posibilidad de recrear vida, pero no sin sus oscuros secretos. A lo largo del tiempo, los investigadores comenzaron a notar que la oveja presentaba una serie de enfermedades que no se veían en individuos no clonados.
Dolly murió a los 6 años, lo que llevó a cuestionar su salud y el impacto de la clonación en la longevidad de los seres vivos. ¿Es la potencial habilidad de clonar seres vivos más un peligro que un avance? Esta historia no solo plantea interrogantes éticos, sino que también nos hace reflexionar sobre los límites de nuestra ambición. En la búsqueda de entender más sobre las consecuencias de la acción humana en la salud y la genética, también encontramos experimentos en el campo de la toxicología. En la década de 1970, un grupo de científicos decidió realizar pruebas sobre un herbicida ampliamente utilizado, el glifosato. Sin embargo, lo que se suponía que debía ser un simple análisis para evaluar la eficacia del químico se transformó en una serie de incidentes que expusieron a los trabajadores agrícolas a dosis letales sin su conocimiento. Aunque se buscaba proteger cultivos, miles de personas sufrieron efectos adversos que afectaron su salud a largo plazo. Este experimento revela un aspecto oscuro de cómo la ciencia puede ser manipulada, y cómo se pueden pasar por alto las vidas humanas en pos del progreso. Mientras profundizamos en el mundo de las neurociencias, otro experimento se destaca, el de la cirugía del lóbulo frontal en la década de 1940. Creyendo que podían tratar trastornos mentales severos, neurocirujanos comenzaron a realizar lobotomías en pacientes, infiltrando espinas en el cerebro para cortar conexiones neuronales. Lo que en principio se presentó como una solución, resultó ser devastador. Muchos de los pacientes quedaron con daños irreparables, sufrieron cambios temperamentales y perdieron la capacidad de tomar decisiones fundamentadas. La historia de las lobotomías nos hace considerar la fragilidad de la vida humana y el peligro de jugar a ser dioses sin tomar en cuenta lo que cada intervención puede significar. Por otra parte, llegamos a una serie de experimentos realizados durante la Guerra Fría en donde se realizaron pruebas de detonaciones atómicas en poblaciones civiles. En un intento por medir el efecto de la radiación, se llevaron a cabo explosiones en zonas como Bikini Atoll, donde se expuso a muchas comunidades a dosis elevadas de radiación sin su consentimiento. Aunque la motivación detrás de estos experimentos era la seguridad nacional y el avance de la investigación militar, las consecuencias resultaron ser devastadoras para la salud de las personas afectadas. Hoy en día, muchas de esas poblaciones siguen sufriendo las secuelas de esta ciencia y se ven obligadas a vivir con la realidad de lo que se les hizo en nombre del progreso bélico. Un ejemplo que puede parecer más contemporáneo, aunque igualmente inquietante, es el caso del experimento de la orina química llevado a cabo en la Universidad de Duke en 2011. Los investigadores estaban interesados en examinar la influencia de las hormonas en la fisiología humana, e idearon un método donde se exponía a sujetos humanos a diferentes dosis de hormonas, observando sus respuestas físicas y psicológicas. Sin embargo, el experimento fue severamente criticado por su falta de ética, ya que los participantes no fueron completamente informados sobre las sustancias que iban a recibir. Este fiasco dejó como resultado no solo un estigma para los investigadores, sino también un debate sobre el consentimiento informado y la protección del individuo en la investigación científica. Un campo que ha captado la atención en años recientes es la edición genética, especialmente con la aparición de herramientas como CRISPR. Si bien se ha prometido un futuro brillante al poder eliminar enfermedades genéticas de la faz de la Tierra, existen preocupaciones éticas sobre la mejora de los seres humanos. A medida que nos aventuramos en el territorio de la modificación genética, donde trazamos la línea, experimentar con la genética de un ser humano puede resultar en consecuencias imprevistas y catastróficas. La historia de Jiankui, un investigador chino que en 2018 anunció que había creado bebés genéticamente modificados en un intento de volverlos resistentes al VIH, resuena como un eco del futuro que podríamos estar creando. La atención que recibió por jugar a ser Dios pone de manifiesto la necesidad de discutir el respeto por la autonomía y la ética en la biotecnología. Cada uno de estos casos nos lleva a cuestionarnos sobre la naturaleza misma de la ciencia. Mientras que la exploración y la búsqueda de conocimiento son esenciales para el progreso, hay una línea delgada que separa la curiosidad científica de la irresponsabilidad. ¿Cómo podemos asegurar que aquellos que tienen el poder de decidir lo que es aceptable en experimentos científicos necesitan ser igualmente cautelosos y empáticos? La lección que nos ofrecen estos errores fatales va más allá de las historias individuales, nos muestran la necesidad de un enfoque más responsable y colaborativo hacia la ciencia. En este punto, es claro que no basta con aprender de los errores pasados, sino que también se requiere un cambio de mentalidad. Es vital fomentar una cultura donde la ética,
la transparencia y el diálogo sean parte intrínseca del proceso científico. Investigadores, gobiernos y ciudadanos deben trabajar juntos, escuchándose los unos a los otros y cuestionando las decisiones que se toman detrás de las puertas cerradas. Solo así podremos evitar que los fracasos del pasado se repitan y asegurarnos de que los avances científicos sean verdaderamente para el bienestar de la humanidad. Para concluir, es fundamental recordar que la ciencia es una herramienta poderosa cuya sabiduría viene de aprender y adaptarse de nuestros errores. Cada experimento fallido nos brinda la oportunidad de reflexionar y reconsiderar nuestras acciones, mientras navegamos en un mundo donde la curiosidad y la ambición deben estar equilibradas con la ética y la responsabilidad. Entonces, ¿cuál es el camino hacia adelante? Cada uno de nosotros, como miembros de esta sociedad global, tiene la responsabilidad de participar en estas discusiones. La ciencia no se trata solo de médicos y laboratorios, sino que influye en las vidas de todos. La historia que hemos compartido es un testimonio del potencial tanto positivo como negativo de nuestros experimentos. A medida que seguimos avanzando hacia un futuro lleno de innovaciones, recordemos que el conocimiento debe ser guiado por principios éticos. Solo a través de la vigilancia, el respeto por los derechos humanos y la colaboración podemos aspirar a un futuro donde la ciencia sea un faro de esperanza y no un relato de pruebas fallidas y catástrofes. Como dijo el célebre científico Carl Sagan, la ciencia no solo es compatible con la espiritualidad, es una profunda fuente de espiritualidad. Necesitamos recordarlo y abrazar esta profunda conexión entre el conocimiento y nuestra humanidad. La ciencia avanza a la velocidad de la luz, pero el brillo que debería servirnos como guía debe ser nuestro compromiso por un futuro más ético. La historia continuará escribiéndose, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en ella.